en esperanto se pudo contactar con familias de un lado y de otras partes gracias al movimiento esperantista, que movió millones de cartas. La Segunda Guerra Mundial volvió a truncar todo lo que había hecho el esperanto y volvió otra vez a suscitar esperanto suspicacias por parte de los gobiernos totalitarios. En Alemania, por supuesto, en la Unión Soviética, en Japón e incluso en Estados Unidos. En Alemania, naturalmente, lo consideraron inmediatamente Hitler idioma de judíos. Por lo tanto, la familia Zamenhof era judía, pues fueron llevados al holocausto muchos esperantistas y casi toda la familia Zamenhof. Prácticamente toda la familia Zamenhof, Zamenhof mismo no, se murió antes, pero la familia pues fueron exterminados por ser judíos. Por lo tanto, el propio Hitler, lo tienen ustedes en los paneles, y es verdad, en el libro Mein Kampf, pues dice exactamente esto, que es un idioma muy peligroso, porque la gente se puede entender por él y que puede llegar a un predominio universal. Stalin, así como hemos dicho con la Unión Soviética, enseguida empezó a haber grupos. Cuando llega Stalin, sospechó que era una lengua de espías y por lo tanto hubo un fusilamiento masivo de esperantistas en la Unión Soviética. El senador estadounidense McCarthy, conocido por su anticomunismo, consideró que los esperantistas eran comunistas y por lo tanto también pues hubo bastante ir en contra del esperanto. Por lo tanto vemos que tanto de derechas como de izquierdas los sistemas totalitarios han ido siempre contra algo que pueda tener una idea de universalidad, de proyección hacia los demás, porque en el fondo siempre han tenido miedo, los extremismos de derechas y el extremismo de izquierdas. Esperanto, como decimos, es un idioma, lo puede usar todo el mundo y actualmente pues ha continuado. Y bueno, vamos a decir que también tenemos un poquito de gente importante. Tenemos un premio Nobel, el señor Reinhard Selten, o la campeona mundial de ajedrez, Susa Polgar, es de familia esperantista y es esperantista. Tivadar Soros, el padre del financiero George Soros. Bueno, pues algunos hay también famosos. La Asociación Universal de Esperanto mantiene hoy relaciones internacionales muy importantes con UNESCO, con la ONU, con el Consejo de Europa, con la Organización de Estados Americanos, con UNICEF, y que ha tenido reconocimientos importantes, sobre todo la UNESCO es quien más le ha reconocido el valor universal del esperanto. Reconoció en Montevideo que los resultados conseguidos por el esperanto en el campo del acercamiento de los pueblos corresponden con los fines e ideales de la UNESCO, y luego 5 años después de la resolución de Montevideo, la UNESCO dijo que el nombre de Zamenhof fuese celebrado como uno de los grandes hombres de la humanidad. La Organización Mundial de Turismo, en su conferencia de Manila del 80, también dijo que era un idioma propio para las relaciones internacionales en el turismo. Hay universidades, sobre todo en Centro Europa, que se enseñan el esperanto en las universidades de lingüística, digamos, con valor académico, no como un hobby, sino con valor académico. Libros, pues hay muchísimos. Bueno, tenemos en España algo importante, que es el museo de Esperanto, que está en la ciudad de Barcelona, en Sant Pau d'Ordal. Sant Pau d'Ordal, en Barcelona, tenemos el Museo de Esperanto, que es uno de los más importantes del mundo. Luego, bibliotecas hay muchísimas, claro. Una muy importante biblioteca de Esperanto es la de Viena, que se encuentra en el museo, es el Museo Internacional de Esperanto, se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria, dentro de la Biblioteca Nacional de Austria.
y tiene más de 35.000 ejemplares. La Biblioteca Hodler, en la sede de la Organización Universal de Esperanto, o la Sociedad Británica de Naciones, Sociedad Británica de Esperanto, que también tiene muchísimos libros. En Wikipedia es curioso porque ahora hablamos de la red. En Wikipedia Esperanto posee más de 170.000 artículos en 2012. Más de 170.000 artículos en Wikipedia, pues es bastante para Esperanto. Y además, en el 2012, Google introdujo el Esperanto en la lista de sus idiomas. Hoy cuando ves ya Google, pues aparecen muchos idiomas y también suele aparecer Esperanto. Entonces el artículo que quieras normalmente ya lo encuentras en Esperanto. Esperanto hemos dicho que es un idioma fácil, que tiene 16 reglas, sin excepción, pero lo más importante de Esperanto quizá no sea tanto, bueno, gracias a que es un idioma fácil, es el valor que tiene, sobre todo el enseñarlo a niños y jóvenes para aprender otros idiomas, lo que los filólogos llaman el valor propedéutico de Esperanto. Está absolutamente demostrado en escuelas de China, de Hungría, de Bulgaria, donde se están haciendo estos experimentos ahora mismo. Lo dicen lingüistas como Claude Piron, que enseñando Esperanto, un curso de Esperanto dura normalmente 6 meses, no más. Con 6 meses ya se puede salir hablando básicamente Esperanto y pudiendo llamar por teléfono a cualquiera, escribirse por internet o en correspondencia, aunque ahora se escribe poco. Ya tenemos las bases con 6 meses perfectamente del Esperanto. Una vez que una persona aprende Esperanto, si se pone a aprender un segundo idioma, por ejemplo el francés, está demostrado que los niños que primero aprendieron Esperanto aprenden en un año francés, cuando el que aprende primeramente el francés necesita 2 años para aprender a hablar francés. Eso está absolutamente demostrado. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho al principio, porque son las raíces más internacionales. Entonces la persona que aprende Esperanto aprende ya las raíces más internacionales, que cuando va a otro idioma, anda, le sale la raíz rápidamente porque la recuerda de Esperanto. Literatura, pues hay mucha de Esperanto. Literatura, está traducida al Esperanto prácticamente toda la literatura universal. Lo primero lo tradujo Zamejo, tradujo la Biblia, tradujo el Nuevo Testamento, y ahora pues está traducido todo, la Divina Comedia de Dante, la Náusea de Sartre, el Rey Lear de Shakespeare, todo. Y en España tenemos el Quijote, traducido al Esperanto, y las obras de la mayoría de los autores españoles. Tenemos traducido a Machado, están traducidas las obras de García Lorca, Romancero Gitano, La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, Las Rimas de Bécquer, Los Niños Tontos, de Ana María Matute, en fin, todas prácticamente, y se sigue continuamente traduciendo libros españoles. Y en eso España vamos muy avanzados, porque funciona lo que se llama la Escuela Ibérica de Esperanto. Es gente relativamente joven, que los que están ahora en la Escuela Ibérica de Esperanto, que los conocemos nosotros, Miguel Fernández, Aduri, hay un portugués, Gonzalo Neves, por eso se llama Escuela Ibérica, que se encuentran entre los traductores y creadores de libros de literatura en Esperanto. No solo traducen, sino que publican en Esperanto, más importantes del mundo, la llamada Escuela Ibérica. Esperanto también es importante para otra cosa, igual que es importante para aprender un segundo idioma. Se dice muchas veces que Esperanto es un idioma ecológico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es una lengua puente para que las lenguas minoritarias puedan darse a conocer. Por ejemplo, ¿quién sabe checo? ¿O quién sabe húngaro? Son idiomas minoritarios, aunque están en el corazón de Europa. Pero un húngaro no va muy lejos si no sabe otro idioma. Nosotros el español sí, pero un checo no va más allá tampoco. O un polaco, porque es muy difícil, pero un lituano. Entonces estos países, su literatura
la tienen muy poco desarrollada. No se ve mucha literatura lituana ahí en una librería de Salamanca. En cambio, gracias a las traducciones que los esperantistas lituanos han hecho al esperanto, de esa traducción se ha traducido al francés, al inglés, al español, y aparece en las librerías un libro lituano en español. Y a veces te das cuenta o te lo pone que se ha hecho gracias a una traducción de esperanto. Por eso decimos que esperanto es un idioma bueno. Esperanto, en los congresos nacionales y universales hay música, hay muchos músicos esperantistas. Ahí tenéis en los carteles Yomo, son franceses, y les acabamos de oír en Zaragoza. Pero también música electrónica. En Zaragoza acabamos de oír a Solotronic, que lleva música electrónica. Hay de toda clase de grupos musicales que cantan en esperanto. Nosotros les hemos oído, por ejemplo, cuando fuimos al Congreso de Bialystok, en plena plaza mayor de Bialystok, y estaba Yomo, me acuerdo, y cantaba en esperanto y en otros idiomas. Cantaba francés, cantaba español, y la gente de todo pues, lo oía, ¿no? Hay muchos cantando. Hay películas también que hacen una relación, hay alguna relación con el esperanto. La primera película fue El Gran Dictador, de Charles Chaplin. Si algún día ven esa película antigua ya, y se dan cuenta, porque si no, pues si no lo saben, no se dan cuenta. En el gueto judío, en lugar de estar escritos los carteles en alemán, como sería lo lógico, pues está en esperanto. Están los carteles en esperanto. Incubus es una película que han creado en Estados Unidos, toda en esperanto, pero en España tenemos El coche de pedales, una película que ha pasado sin mucha importancia, pero El coche de pedales, el protagonista es Alex Angulo, y Alex Angulo figura en la película como un profesor de esperanto que de vez en cuando dice alguna palabra de esperanto. Y hay incluso en la película un momento en que está dictando a sus alumnos un cuento en esperanto. Luego pues hay otras, El enano rojo, que es una película de ciencia ficción, y ahí se ven que las naves tienen el título en esperanto. Lo mismo, como se puede utilizar porque es un idioma, lo mismo se utiliza en el cine, se utilizan las distintas religiones. La primera traducción a la Biblia, de la Biblia la hizo a esperanto, la hizo Zamenhof, pero la utilizan los cristianos. Hay una asociación católica de esperanto y se utiliza el esperanto en la liga esta de esperantistas cristianos, pero es que además no nos habremos fijado ninguno, a uno porque no le interesa y a otro porque no se ha enterado de ello, pero cuando Juan Pablo II y Benedicto XVI tenían la costumbre en Pascua y en Navidad de saludar en todos los idiomas del mundo, antes del latín decía el saludo, esa pequeña frase, la decían en esperanto. Lo introdujo Juan Pablo II, ¿por qué? Pues porque sabía esperanto. ¿Por qué sabía esperanto? Porque él había sido obispo de Cracovia, y en Cracovia se habla mucho esperanto, porque era polaco, y los polacos hablan más esperanto que lo que lo hablamos los españoles. Toda esa relación hace que Juan Pablo II hablaba esperanto y ya introdujo el esperanto. Benedicto XVI no sabía esperanto, pero como se lo dieron escrito ya, pues lo dijo. Y este, como es más ahorrativo, ya no ha dicho ningún idioma, ya no ha saludado en ningún idioma. El que tenemos actual. Lo utilizan los cuáqueros, lo utilizan los evangélicos. Utilizarlo quiero decir que hay traducciones suyas al esperanto. El Islam. En el Islam hay muy pocos esperantistas islamistas, esa es la pura verdad, no sé. Pero resulta que Jomeini, en Irán, cuando entra, dice, hombre, qué bueno esto del esperanto para ir contra el inglés. Y le gustó mucho a Jomeini y lo dio propaganda de esperanto.